Hola índigos, en esta ocasión les traigo un hecho histórico interesante, titulado El Vaticano se basa en 4 mentiras. Para esto haré un pequeñísimo contexto histórico solo para ubicarnos. Resulta que en el siglo III, la extensión territorial del Imperio Romano era tan grande que el emperador Diocleciano, en el año 285, lo dividió en dos para facilitar su gestión. Así es como se crea el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, y el Imperio Romano de Occidente. Después, Constantino I el Grande vuelve a reunificar el imperio en el año 324, pero en el año 330 decidió que era mejor trasladar la capital del Imperio Romano a la antigua Bizancio por su importancia estratégica, y fundó allí su nueva capital, renombrándola como Constantinopla. Entonces, en Roma, la que era la eterna capital del imperio, el obispo Silvestre aprovecha y autoproclama y reconoce a Roma como la sede del papado. Así nomás. Solo que esto había que fundamentarlo en argumentos, entre comillas, sólidos, para que nadie pudiera cuestionarlo. Así que, manos a la obra. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 16, dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿Y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ok, esto es lo que dice la Biblia en Mateo 16. Basándose en esto, el obispo Silvestre I se inventa la primer mentira. Si supuestamente Jesús dijo que sobre Pedro edificará su iglesia, entonces nombra a Pedro como el primer papa. Segunda mentira. A partir de Pedro se inventa una serie de papas que sucedieron a Pedro hasta llegar a él. Sí, porque han de saber que antes de Silvestre no existía la figura del papado, pero en ese momento el emperador estaba muy lejos. Además, como la iglesia con su poder fácilmente puede escribir la historia, si buscamos podemos encontrar una serie de papas ficticios que, entre comillas, demuestran una sucesión desde Pedro, y como se menciona en Mateo, autorizados por el mismísimo Jesús. Así llegamos a la tercera mentira. Hábilmente, Silvestre sitúa a Pedro en algún momento en Roma, para demostrar que la capital del cristianismo debía ser Roma. Claro, de la estancia de Pedro en Roma no hay ninguna prueba, pero como dicen los creyentes cuando no tienen argumentos, tampoco hay pruebas de que no estuvo. Un argumento bastante flojo o definitivamente una mentira. Y aquí viene una mentira más, sí, la número 4. Sabiendo que esta argumentación era un poco peregrina, buscaron una que no dejase lugar a dudas y Silvestre se saca de la manga un documento llamado la Donación de Constantino. Según este documento, el emperador reconocía al Papa Silvestre I como soberano y se le donaba la ciudad de Roma, así como las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente. Y así pasaron poco más de 1000 años hasta que en el año 1440 el humanista Lorenzo Valla, orador, educador y filósofo italiano, descubrió que el documento era totalmente falso. Pero imagínense, para entonces, ya después de tanto tiempo, el poder del Papa estaba tan asentado que pues nadie se atrevió a cuestionarlo. Dios el quitavidas de personas menores.
¿Qué diría usted, amigo cristiano, si le dijera que según la Biblia, Dios es un desvividor de personas de poca edad? Escuchen ustedes, mis estimados amigos, la forma tan particular en que tengo que decirlo para no ser censurado. Bueno, ¿qué pensarías, amigo cristiano, seguidor de las divinidades que aparecen en la Biblia, si digo esto de tu amoroso Dios? Claro, a pesar de que este personaje sea nombrado en tu libro como el varón de guerra y se autodefina como el Dios de la ira y la venganza, evidentemente dirás que como ateo estoy mintiendo o manipulando las escrituras, las clásicas respuestas sin pensar a las que están acostumbrados. O como una vez que al cuestionar el comportamiento psicópata de Jehová, un aleluyo me dijo: yo nunca he leído que en la Biblia diga eso. Claro, el chiste se cuenta solo, pues nunca la ha leído. Pero vuelvo al tema. No mencionaré a todas las personas menores que perecieron en el diluvio, que debieron ser muchos, o a los primogénitos víctimas durante la última plaga de Egipto, o los menores que fueron borrados del mapa en las tantas batallas que realizaron los sagrados señores de la estrellita de David, conquistando naciones vecinas donde no dejaron ni personas ni animales con vida. Usted, amigo creyente, responderá: a esos pequeños no los eliminó Dios. Perecieron como consecuencia de actos divinos o las acciones de los líderes israelitas. O tal vez fueron eliminados como efecto colateral de las decisiones de Dios, etc. Como siempre, tratando de enredar las cosas para que Dios resulte inmaculado de sus aberrantes actos. Pero si también te dijera que en la Biblia nos dice que el mismo Dios se deshizo de un menor en específico, ¿me creerías? Sí, amigo defensor de Jehová, desvivió a un pequeño inocente. Veamos. El maravilloso rey David, del cual ya les he contado una historia que aparece en Primera de Reyes, acerca de cómo este señor era un viejo pervertido, maníaco, el cual mandó buscar por todo su reino a la chica más atractiva para que durmiera sin prenda alguna con él para que le diera calor, porque el viejo cochino tenía frío. Y no solo eso, el para entonces anciano la pidió virgen. ¿Cómo la ven? Y si creen que estoy inventando, solo lean Primera de Reyes. Bueno, en esta ocasión nos remontamos a Segunda de Samuel 11, donde sucede lo siguiente. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Bueno, el rey David aparece en este relato como un fisgón depravado y abusador. La bella Betsabé estaba bañándose desnuda y David, que no tenía nada que hacer, desde un rincón en la azotea la estaba observando, toqueteándose y no resiste la tentación. Manda a traerla a su presencia y sin pedir opinión se acuesta con ella. Así nomás, porque le dio la gana. No solo hay que tomar en cuenta la cuestión de que David era un asqueroso violinista, sino que no le importó considerar el detalle de que estaba casada con Urías. David pensaría: «Bah, soy rey, hago lo que me venga en gana». Pero Betsabé resulta embarazada. A David se le ocurre una maravillosa idea para salir del problema: engañar a Urías para que duerma con su esposa y fácil, creería que el niño es suyo. Pero su plan no funcionó y pues ni modo, David es rey y envía a Urías al frente de batalla y resulta muerto, tanto Urías como el problema de David. ¿Qué hace David? Toma a la chica como esposa y listo, ¿todos felices? Pues no, resulta que hay alguien que no está muy feliz con esto: Dios. Dios envía a su profeta Natán a reclamarle a David su comportamiento como robamujeres y quita vidas.
Segunda de Samuel 12, del 9 al 12. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él no mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Bueno, la cosa es que Urías se murió y David se quedó con Betsabé. David, totalmente delatado, se arrepiente infinitamente. Segunda de Samuel 12, 13. Entonces dijo a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, después de las marranadas de David y del supuesto enojo de Jehová, todo fue cuestión de decir: Pequé contra Jehová. Y asombrosamente, Dios lo perdona por tan elocuente discurso de arrepentimiento. Pero claro, Dios no se quedaría sin su venganza, se cobraría de alguna manera. ¿Podrían adivinar ustedes, mis estimados amigos creyentes y no creyentes, cómo se vengaría Dios? Pues sencillamente eliminando al hijo de David con Betsabé. Segunda de Samuel 12, del 14 al 18. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Textualmente dice: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Segunda de Samuel 12:15. Ese Dios de amor no solo es un quitavidas confeso, sino que elimina pequeños directa e indirectamente, y en este caso en particular, para cobrarse una venganza, que a la larga no tendría mucho sentido, porque David seguiría siendo rey y tendría muchos más hijos. De hecho, con Betsabé tuvo 4, entre ellos el futuro sucesor, Salomón. Claro, David era uno de los favoritos de Dios. ¿Qué opina usted, amigo creyente? ¿Cuál es la excusa? ¿Cómo va a defender a su Dios quitavidas de inocentes? Le recomiendo que utilice la infalible excusa: los caminos de Dios son misteriosos. Así usted dormirá tranquilo. Y por cierto, cuando alguien cumple años y le cantan "Estas son las mañanitas que cantaba el rey David", al que se refieren es precisamente a este viejo lépero violinista. Qué feo caso. Amigos, esto es Frecuencia Índigo. Gracias por visitar mi espacio una vez más. Nos vemos en el siguiente video. Bye.